Dios les bendiga mucho, les saludo en el nombre del Señor en este día tan especial, primero día del Señor y también día del Padre. Que sea un bello día para cada papito. Reciban también ustedes un saludo de nuestros amados pastores que nos presiden, nuestro pastor Gabriel González y nuestra pastora Aureliana Cornejo. Hoy domingo 21 de junio seguimos con la escuela dominical clase número 10. Bajo la misma temática que venimos viendo durante estos días domingo, que es multiplicación y desarrollo personal. Quedando solo 2 clases más de esta temática para luego embarcarnos en una nueva. Y el tema de hoy es: a mayor opresión, mayor crecimiento. La lectura bíblica se encuentra en Éxodo capítulo 1, del 1 al 22, y el texto clave se encuentra en Éxodos 1:12. Le voy a dar lectura del versículo 19 en adelante, y dice en el nombre del Señor: Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y el texto clave se encuentra en 1:12 y dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Los puntos que veremos en la clase de hoy son 3. El primero de ellos es permitida por Dios. El segundo es provoca una búsqueda de Dios. Y el tercero y último es proceso terminado. El objetivo del libro dice: entender que la dificultad es una oportunidad de crecimiento y multiplicación para nuestras vidas. En la introducción dice: el pueblo de Israel en Egipto se ve enfrentado a un nuevo reinado, el cual no conoció lo que José había hecho por ellos. Es ahí cuando se desencadena un tiempo de esclavitud de los israelitas bajo el yugo de los egipcios, provocando constante opresión sobre ellos. Y en el desarrollo dice: una de las cosas que podemos destacar del pueblo del Señor es que a pesar de todo lo que vivían, las Escrituras destacan cómo producto de las dificultades se multiplicaban y se llenaban de fuerza para trabajar. Cuando leemos el objetivo de la clase de hoy, nos dice que debemos entender, lo subrayé acá, parte diciendo entender que las dificultades son oportunidades de crecimiento y multiplicación de nuestras vidas. Cuando usa esa palabra entender, nos quiere llevar un poco más allá. Entender, llevar a cabo o convertir. Y es que la capacidad de convertir los problemas en oportunidades es una de las más importantes que puede usted como cristiano entrenar. Y también, como dice el objetivo, una de las que más le ayudará a crecer y multiplicarse en el plano personal, profesional de su vida y sobre todo en el campo espiritual. Piénselo por un momento. Es inevitable toparse de vez en cuando con obstáculos en casi todos los ámbitos de la vida. En el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en las amistades. Así que se podría decir que casi la única decisión que podemos tomar al respecto, usted y yo, es cómo afrontarlos. Tal vez usted se haya encontrado con algunos privilegiados, aunque sin duda serán muy pocos que tengan suerte y vivan toda su vida natural sin encontrarse con ninguna dificultad. Puede pensar: ¿parece deseable una vida así? De entrada podría parecer que sí, amada hermana y amado hermano, pero como se suele decir o como usted ha escuchado en algunas oportunidades, no todo lo que brilla es oro. Las cosas no son tan simples. Una vida más sencilla resulta muy cómoda, no cabe la menor duda, pero también le priva de oportunidades para aprender, para endurecerse, para crecer, multiplicarse como persona y afrontar el próximo reto con mayor fuerza, con mejores armas vitales.
Una vida sencilla muchas veces engendra personas poco preparadas. Pero si es como la mayor parte de las personas, probablemente se encontrará con conflictos y problemas en su día a día. Y esto me lleva a lo que le decía hace un momento. Casi la única decisión que podrá tomar es cómo afrontarlos. De modo que cómo lo haga, de las soluciones que encuentre, de cómo se pare frente a los obstáculos, dependerá que ese problema acabe convirtiéndose en una oportunidad, en algo que en definitiva le hará más fuerte. Entonces, hermano Daniel, ¿cómo transformo un problema en oportunidad? No le sorprenderá saber que no hay fórmulas infalibles. Fórmulas que no fallan ni se equivocan. No las hay para nada en la vida. Pero sí varios principios fundamentales que le ayudarán mucho tener en cuenta. Por ejemplo, el primero de ellos es permitida por Dios. O sea, las dificultades son permitidas por Dios. Dice, muchas veces en medio de la dificultad buscamos culpables de las cosas que nos pasan. Comenzamos a examinar nuestros corazones para descubrir en qué fallamos. Sigue diciendo el libro. Sin embargo, no siempre la prueba o la dificultad es producto de nuestra negligencia o pecado. Algunas ocasiones es Dios quien las permite para trabajar en nosotros, escuche bien, el carácter y la fe en Él. Mientras preparaba esta escuela, escuchaba música y salía una alabanza de un mix de Lily Goodman que decía en una parte de la alabanza: no quieres pasar dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay. ¿A quién de nosotros le gusta pasar dificultades? ¿Quién de nosotros no ha vivido alguna aflicción en su vida? La realidad es que todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles y en ocasiones muy dolorosas. Estamos hablando acerca de ambientes laborales difíciles, pérdidas de un ser querido, pérdidas de familiares, crisis económicas, enfermedades, por solo nombrar algunas. Y al tener que atravesar por estas y las muchas otras cosas que nos pueden causar aflicción, no es fuera de lo común escuchar cómo muchos se preguntan: si somos cristianos, ¿por qué permite Dios que suframos esta cosa? ¿Por qué debo sufrir tanto siendo cristiano? Pensar que el cristiano no le toca sufrir es un error. Como he dicho en otras ocasiones, si los cristianos estuviéramos exentos de sufrimiento, toda persona en este mundo sería cristiana después de todo. ¿A quién le gusta sufrir? La realidad es que la Biblia es muy clara en cuanto a que los cristianos tendrán que atravesar por dificultades mientras que vivamos en este mundo. Pero la pregunta persiste: ¿por qué permite Dios que suframos estas cosas? Apunté aquí un texto bíblico que sale en 1 de Pedro 1, 6, 9, que nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como podemos ver claramente al escuchar este versículo que acabamos de leer, que así como el oro debe ser refinado con fuego, nuestra fe debe atravesar por muchas pruebas. Esta alegoría por el apóstol Pedro es algo que yo encuentro fascinante. Digo esto porque, como todos sabemos, el oro cuando primero es minado no es nada atractivo. El oro cuando es minado no luce como a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en joyas y diferentes artículos. El oro crudo
tiene muchas impurezas y entre ellas contiene mucho carbón. La única manera de purificarlo es mediante altas dosis de temperatura al fuego. De la misma manera, nuestra fe es preciosa, pero aún hay muchos pecados unidos a nosotros. Y las aflicciones, al igual que el fuego, son necesarias para que nuestro carácter y nuestra fe sea perfeccionada, como dice este punto en el libro. Pero como seres humanos, todos tenemos la tendencia de entristecernos cuando nos toca atravesar por situaciones difíciles. Queridas hermanas, queridos hermanos, a pesar de que estemos dispuestos a perdurar y perseverar espiritualmente, la carne es débil. Y es por eso que durante las pruebas, la tristeza fácilmente invade nuestros corazones. Lo que sucede entonces es que como cristianos perdemos toda fuerza en nuestro cristianismo. ¿Qué sucede entonces? Lo que sucede es que nos desanimamos y comenzamos a hacer las cosas por obligación y no por convicción. Lo que sucede es que nuestra fe comienza a flaquear y se nos olvida lo que la palabra de Dios nos dice en Hebreos 11:1 cuando leemos y sabemos de memoria este versículo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando nuestra fe flaquea, es entonces cuando damos la impresión a los demás que ser cristiano significa estar siempre triste. Pero como fieles cristianos, nosotros debemos y tenemos que enfrentar las adversidades con gozo. Recordemos que el fin de estas adversidades, es que aprendamos a estar gozosos. La palabra de Dios nos dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Qué nos está diciendo el apóstol aquí? Lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí es que estos cristianos estaban alegres a pesar de que se encontraban pasando diversas pruebas. Y ese es el propósito de Dios para con nosotros, que cuando estemos en las pruebas entendamos que es permitida por Él. Y que nos gocemos en nuestro corazón, nos gocemos porque tenemos la convicción de que Dios está cuidando de nosotros. Cuando no tenemos ese gozo, entonces la prueba no cumple su propósito en nosotros. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque vemos la prueba como una forma injusta de ser tratados por Dios. Sin embargo, si partimos del hecho que todo ayuda a nuestro bien, entonces las pruebas son la razón para gozarnos y alegrarnos. No sé qué prueba esté viviendo usted en estos momentos, pero sea cual sea, alégrese, porque es para su bien, para su crecimiento, para formar su carácter. Dios está prestando atención a su vida y Él desea eliminar algo de ella que interrumpe su relación con Él. El segundo punto o principio dice, provoca una búsqueda de Dios. Dice el manual, es inevitable que en aquellos que aman a Dios provoque alguna reacción frente a la adversidad. Mientras que algunos huyen de la aflicción u otros dejan la fe, algunos toman la decisión de buscar con mayor intensidad al Señor. Decía este punto que acabamos de leer al comienzo, es inevitable que en aquellos que aman a Dios provoque una reacción frente a la adversidad. Y es que solo cuando atravesamos una enfermedad es que podemos conocer al Dios que sana. Es en medio de las tribulaciones que nos quebrantamos y nos hacemos sensibles a Dios. Quise apuntar acá en el libro de 2 de Corintios 12, 9, 10 dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y yo me atrevo a decir
que muchos de los que están oyendo en este día domingo, esta escuela dominical, conocieron del Señor, buscaron de Dios, pasando por un tiempo de dificultad y crisis. Y es que desarrollar una relación más estrecha con Dios, hermano, es una meta admirable y refleja un corazón verdaderamente renacido. Porque solo aquellos que están en Cristo desean una relación más cercana, una búsqueda más cercana con Dios. También debemos entender que en esta vida nunca estaremos tan cerca de Dios como deberíamos estar o deseamos estarlo. La razón de esto es el pecado persistente en nuestras vidas. Esto no es una deficiencia de parte de Dios, sino de nosotros. Nuestro pecado sigue siendo un obstáculo para la comunión plena y completa con Dios, que se realizará una vez que estemos en la gloria. Incluso el apóstol Pablo, que tenía una relación con Dios tan estrecha como uno probablemente podría tener en esta vida, aún anhelaba una relación más cercana. Apunté acá en Filipenses 3, 8, 9, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No importa dónde estamos en nuestro caminar con Cristo, siempre podemos tener un andar más cercano. Y aún glorificados en el cielo, tendremos toda la eternidad para crecer en nuestra relación con el Señor. Al terminar este segundo punto, el manual dice: cuando usamos la opresión como una oportunidad para desarrollarnos en Dios, Él provoca crecimiento a nuestras vidas, despertando en nosotros un corazón de un nuevo adorador. Y dice, lo podemos buscar, y como punto número 1 dice, clamando a Dios por medio de la oración. El manual nos dice lo que podemos hacer para tener una relación más estrecha con Dios. Es hablar con Él mediante la oración. Si la lectura de la Biblia es escuchar a Dios hablándonos a nosotros, el hablar con Dios se logra mediante la oración. Los evangelios a menudo registran a Jesús apartándose secretamente para comunicarse con su Padre mediante la oración. La oración, queridos hermanos, es mucho más que simplemente una manera de pedirle a Dios las cosas que necesitamos o deseamos. Considere la oración modelo que Jesús da a sus discípulos en el libro de Mateo 6, 9. Las 3 primeras peticiones de esa oración se dirigen hacia Dios. Ser santificado su nombre, venir su reino y hacerse su voluntad. Y las 3 últimas peticiones son peticiones que hacemos a Dios después de cumplir las primeras 3. Danos nuestro pan diario, perdona nuestras deudas y no nos metas en tentación. Otra cosa que podemos hacer para avivar nuestra vida de oración es leer los salmos. Muchos de los salmos son sinceros clamores a Dios por diversas cosas. En los salmos vemos adoración, arrepentimiento, acción de gracia y súplicas, modelados en una forma divinamente inspirada. El segundo punto del libro dice: lo podemos buscar al estar en la casa de Dios y tener comunión con los santos, dice más abajo. El manual nos dice también lo que podemos hacer para tener una relación más estrecha con Dios es encontrar un cuerpo de creyentes con quienes podamos adorar regularmente. Este es un componente tan vital del crecimiento espiritual. Con demasiada frecuencia hay personas que se acercan a la iglesia con una mentalidad de ¿qué beneficios puedo sacar de esto? Rara vez nos tomamos el tiempo para preparar nuestros corazones y mentes para adorar. Una vez más, los salmos, hermano, hermana, nos muestran muchos llamados de Dios hacia su pueblo para venir a adorar al Señor. El salmo, por ejemplo,
95, 1, 2 dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Dios nos invita, nos manda a entrar en su presencia para adorar. ¿Cómo podemos nosotros, su pueblo, no responder? No solo no nos da la asistencia regular a la iglesia, la oportunidad de venir ante la presencia de Dios en adoración, sino que también nos da la oportunidad de tener comunión con el pueblo del Señor. Al llegar a la casa del Señor en adoración y en comunión con su pueblo, no podemos evitar acercarnos más al Señor como resultado. Como punto número 3 o principio número 3 es proceso terminado. Y dice el manual, necesitamos permanecer fieles al Señor en medio de lo que vivimos. Siempre la constancia y perseverancia darán frutos de bendición para quienes se mantienen firmes y no fluctuantes. El premio o galardón es para aquel que persevera. Uno de los aspectos que tenemos que considerar en la prueba es el resultado que obtendremos de todo el proceso. Los problemas no producen automáticamente los resultados que Dios quiere. Muchas personas se vuelven amargadas en vez de mejorar y nunca crecen. Usted tiene que responder de la manera en que Jesús lo hubiera hecho. Recuerde que el plan de Dios es bueno. Dios sabe lo que es mejor para usted, querida hermana, y su corazón tiene presente sus mejores intereses. Dios le dijo a Jeremías: los planes que tengo para ti son planes para prosperarte y no para dañarte, planes para darte esperanza y un futuro. José entendió esta verdad cuando les dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo: ustedes pensaron dañarme, pero Dios lo pensó para bien. Ezequías se hizo eco del mismo sentimiento al referirse a su enfermedad mortal. Fue mi propio bien que yo pasé ese tiempo tan difícil, fue para mi propio bien. Siempre que Dios le diga no a su pedido de alivio, recuerde, Dios está haciendo lo mejor para nosotros, entrenándonos para vivir para Él de la mejor y más sana manera. Hermana, hermano, es vital que se concentre en el plan de Dios, no en su dolor o su problema. Así es como Jesús soportó el dolor de la cruz. Y así se nos invita a seguir su ejemplo. Mantengamos fijos los ojos en Jesús, que sin importarle el aprobio de tal muerte, estuvo dispuesto a morir en la cruz porque sabía el gozo que tendría después. Leía una parte de un libro hace unos días de una mujer que estuvo recluida y sufriendo en un campo de concentración nazi. Explicaba el poder del pensamiento concentrado. Decía: si miras al mundo te afligirás, si miras tu interior te deprimirás, pero si miras a Cristo reposarás. ¿Qué quiero decirle a usted? Su enfoque determina sus sentimientos. El secreto de la paciencia es recordar que su dolor, escuche bien, que su dolor es temporal, pero su recompensa es eterna, un galardón solo si persevera, dice el manual. Moisés soportó una vida de problemas porque tenía la mirada puesta en la recompensa que recibiría. Pablo resistió las penalidades de la misma manera. Él dijo: nuestros problemas presentes son bastante pequeños y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, producen para nosotros una gloria inmensamente grande que durará para siempre. Hermana, hermano, no ceda ante el pensamiento a corto plazo. Mantenga su mirada enfocada en el resultado final, en el proceso terminado. Eso es lo que nos quiere decir, enseñar este tercer punto. Si hemos de compartir su gloria, también debemos de compartir su sufrimiento.
Lo que sufrimos ahora no es nada comparado con la gloria que Él nos dará después. Regocíjese y dé gracias. La Biblia nos dice, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Cómo es posible eso? Considere que Dios nos dice que demos gracias en todas las circunstancias, no por todas las circunstancias. Dios no espera que le agradezca por el mal, el pecado, el sufrimiento, por sus consecuencias dolorosas en el mundo. En cambio, Él quiere que le agradezca, porque usará esos problemas para cumplir sus propósitos en usted. La Biblia dice, alégrense siempre en el Señor. No está diciendo, alégrense por su dolor. Eso es masoquismo. Se regocija en el Señor, no importa qué problema esté pasando. Puede regocijarse en el amor de Dios, en su cuidado, en la sabiduría, en su poder, en su fidelidad. Jesús dijo, alégrense, salten de alegría, porque en el cielo obtendrán una gran recompensa cuando el proceso haya terminado. También podemos alegrarnos al saber que Dios está con nosotros en medio del dolor. No servimos a un Dios distante y aislado, que nos dispara frases alentadoras desde un flanco a lo mejor seguro. Todo lo contrario, Él entra en nuestro sufrimiento. Jesús lo hizo en la encarnación y su Espíritu lo hace ahora en nosotros. Dios nunca, nunca, nunca nos dejará solo. Niéguese a darse por vencido, amado. Sea paciente, constante y persistente, dice este tercer punto del libro. Y la Biblia dice, dejen que el proceso continúe hasta que su paciencia se desarrolle totalmente y encontrarán que se han vuelto como un hombre de carácter maduro, sin debilidades, dice Santiago 1, 3, 4. La formación del carácter, querido hermano, querida hermana, es un proceso lento. Siempre que tratemos de evitar o eludir las dificultades de la vida, hacemos un cortocircuito en el proceso, retardamos nuestro crecimiento y realmente terminamos sufriendo una clase de dolor que es peor. El tipo de dolor sin sentido que acompaña la negación y la evasión. Diferente es cuando usted asume las consecuencias eternas del desarrollo de su carácter. No pronuncia tantas oraciones del tipo consuélame, ayúdame a sentirme bien, sino que sus oraciones serán más bien del tipo adáptame. Usa esto para hacerme más como tú, Señor. Sabrá que este proceso de maduración, cuando empiece a ver la mano de Dios en las circunstancias más variadas, más confusas y aparentemente vanas en la vida, si está enfrentando un problema ahora mismo, no pregunte por qué a mí. Pregunte mejor qué quieres que aprenda, Señor. Después confíe en Dios y siga haciendo lo que es correcto. No se dé por vencido. Madure, crezca, multiplíquese, dice el libro. Y como conclusión final dice, la invitación es a permanecer firmes en el Señor, ya que tenemos la fe como un especial tesoro y no debemos descuidarla o perderla por cosas pasajeras o momentáneas. El apóstol declara en 2 Corintios 4, 7, 10 que tenemos la vida de Jesús manifestada en nuestras vidas. Como tarea para la casa, le pediré que lea las siguientes citas bíblicas durante esta semana. En lo posible grábeselas, en lo posible escríbalas, imprímalas, no sé. Tome un tiempo de oración con Dios mientras medita en ella. Referente a todo lo que hemos tratado el día de hoy en esta escuela, el primer día de la semana, día lunes, le insto a que lea Proverbios 4, 19. El día martes, Proverbios 10, 29. El día miércoles, Proverbios 12, 15. El día jueves, Juan 8, 12. Y el día viernes, Juan 12, 35.
Quiero terminar leyéndoles un último versículo bíblico en Hebreos 10:36 que dice: ustedes necesitan mantenerse firmes, permaneciendo en el plan de Dios para poder estar allí cuando tenga lugar la plenitud prometida. Que Dios bendiga esta escuela y ustedes puedan haber sido bendecidos a través de esta escuela dominical. Y quiero que terminemos orando a Dios para que Dios pueda bendecir a través de esta escuela, que los que hayan oído en su hogar, que a lo mejor muchos no sirven a Dios, pero sé que están teniendo acceso a poder estar escuchando las predicaciones, los servicios, las escuelas que se están realizando, pueden ustedes ser muy bendecidos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta escuela dominical. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que tú nos das, Señor, para aprender cada día de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro camino, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. En esta hora quiero rogarte, mi Señor, de que por esta escuela dominical, por esta enseñanza, sean mis hermanos bendecidos a través de tu palabra. Penetra los corazones, las mentes, Señor, y ayúdales, Señor, a cada día a aprender, a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, como enseñadores, también a poner por obra tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana que ha tenido esta bella oportunidad, este bello privilegio de este día domingo, escuchar tu palabra y aprender de ella, Señor. Te rogamos que por tu palabra sea cada uno de ellos bendecido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén.